Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes y tenemos que hablar de la nueva ley de VIH y hepatitis virales, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, ya están todos los invitados, invitadas, invitades de esta noche, ¿cómo andan? Yo voy a saludar a José Romero, referente de Rap Más 30. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Voy a saludar también a Leandro Gámez, miembro de la RAJAP. ¿Así? Sí, así es. Perfecto, muy bien, ¿eh? Andrea Villalba, infectóloga. ¿Cómo andás, ¿Qué Andrea? tal? Un gusto estar aquí. Un placer siempre Igual, tenerte. bien. Y Gustavo Granela, presidente de Redes Nuevas Fronteras. Hola, Gus. Hola, buenas noches. Y voy a saludar también a Adriana Miranda, trabajadora social del programa de prevención VIH. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y arrancamos, Gus, una ley tan esperada, ¿no? Desde que no se moderniza desde los años 90. Sí, esta ley nosotros la empezamos a hacer en el año 2014. En 2015 nos volvimos a juntar. Fue así, es una ley que parte de la sociedad civil directamente. Es una ley que a través de la dirección de SIDA nos juntó en el año 2014 y empezamos a hacer un proyecto de ley. Se presentó 8 años seguidos en el Congreso, no se aprobaba y esta vez se presentó y se aprobó. Es muy importante por lo que hace es actualizar, traer al VIH al 2022, al 2022 en realidad a lo que hay. Es muy interesante porque es la primera vez que una ley habla de cura. En realidad hasta ahora no se hablaba de cura, se hablaba solamente de tratamiento, de asistencia, pero no se hablaba de cura. Es muy importante porque tiene una mirada básicamente social. Hemos salido de ese contexto médico básicamente. Bien, qué importante, Andrea, ¿no? Para la parte también médica esto de esta ley. Sí, totalmente, totalmente. Y un punto no menos importante es que incorpora esta ley no solamente al VIH, sino a las hepatitis virales, que es una patología muy importante, frecuente a tenerla en cuenta. Incorpora a otras ITS o a otras infecciones de transmisión sexual. Y también incorpora la tuberculosis. Es una ley bastante amplia y que incorpora patologías que antes no estaban incluidas en leyes para que precisamente las personas que cursen estas patologías puedan tener mayor aval en sus derechos, fundamentalmente. No, y sobre todo no esa incomodidad de que en el caso de VIH, ¿no? De hacerte el estudio, ¿no? Obligatoriamente. Bueno, ahora hay un punto donde no es necesario, donde no es obligatorio. Para No, las empresas, para el... Ahora lo que va a pasar es que cuando vayas a buscar trabajo, Sí. que traigámonos a Mendoza. En Mendoza sabíamos que hay 4 hoteles internacionales que te pedían el test de VIH en realidad. Y lo piden también las fuerzas de seguridad, policía y penitenciaría en realidad. Desde ahora está prohibido hacer ese tipo de test en realidad. Es decir, ya antes estaba como prohibido en realidad como resolución para los empleos formalmente laboral, ahora está prohibido básicamente para un preocupacional. Otra cosa, lo que pasaba con esos test es que vos te hacías el test para entrar a trabajar esos empleos y te decían que no podías entrar porque tenías una desviación en la columna, no te decían que era por el tema de VIH, porque si no era discriminatorio. Perfecto. Qué importante, ¿no, José, esta lucha para... La verdad que sí, bueno, yo lo acompañé desde el Senado, fue bastante importante. Es una ley revolucionaria, única en el mundo, porque se aparta de lo que es, como decía Gustavo y la doctora, de lo biomédico y empieza a entrar en este paradigma social, tocando temas de género, acompañando los derechos de las niñeces, las mujeres a la hora del parto. Lamentablemente antes las mujeres no tenían partos naturales, se llevaban a partos por cesárea por una cuestión de que no estaba la investigación que nosotros venimos acompañando también, que es de indetectable igual intransmisible. Entonces una persona que lleva más de un año en tratamiento no transmite el virus y esto conlleva que se puedan hacer otras prácticas médicas que están también en proceso de investigación y esta ley viene a acompañar con esto que decía Gustavo, que se habla de la cura, eliminando el estigma social y acompañando el tema de la antidiscriminación a personas con VIH. Y además sumémosle, ¿no? De que es una ley que viene con el matrimonio igualitario, ¿no? Importante, con la ley también de identidad de género, ¿no? Entonces... Digo, qué bueno porque se viene ayornando lo que está sucediendo. Digo, en los 90 todavía no sucedía esto, digamos. Hoy hay todo un sistema, digamos, en esto. Claro, sí, sí. Ahora, nosotros desde acá de Mendoza estamos como tratando también de adecuar esto, porque la ley de Mendoza también es muy antigua, es del año 97, así que ahora se viene la nueva lucha, digamos, para que Mendoza tenga su nueva ley también para
para acompañar a los pares en la provincia. Bien. Leandro, para Sí. aquellos que no conocen, Rajab, ¿qué es? La Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Ajá. Somos jóvenes con VIH de entre 14 y 30 años. Y nada, trabajamos a través de un grupo de pares, un grupo de contención, de apoyo, desde una incidencia política y legal, eh, para, bueno, justamente a través de todo el estigma y discriminación que padecemos muchas veces, tener un grupo de acompañamiento y claramente estar informados, porque lamentablemente hoy siguen habiendo muy mala información al respecto, desde la salud, desde un primer momento donde te diagnostican. Sí, como que te vas a morir ya. O sea, te Claro. dicen, tengo VIH y te vas a morir al otro día, ¿no? Ese miedo y... Realmente fue fue mi experiencia eso, creer de que ¿Cuántos años me dio tienes? 29 años. 29. ¿Y a qué Sí. edad te...? Y en 2015, hace unos 7 años. Ujú. Pero sí, para mí era, me voy a morir, o sea, en un mes me muero. Y quizás, bueno, esa mala información también después de parte de los médicos de decir, no tenía que ni siquiera compartir una toalla con ningún miembro de mi familia. Y era, o sea, en ese momento lo normalicé, pero desde una depresión. Y la verdad que fue bastante complicado. ¿No? Y una ley donde también pide mayor conocimiento en todas las áreas, ¿no? Desde el área de la salud hasta el área de la educación, donde, bueno, a ver, hay una nueva ley, tomemos conciencia de qué es el VIH, ¿no? Y esa cosa del contagio y esa cosa que nos impuso la cultura hegemónica, ¿no? Del VIH y el miedo y no estar con una persona y no acercarte y no compartas nada, que ya te vas a contagiar desde la saliva, desde el beso hasta... Digo, por más que hoy piense uno dice, bueno, la verdad es que hoy sí es una pelotudez esto, pero mucha gente que lo cree todavía. Sí, igual anoche, por ejemplo, en los discursos de aprobación del Senado, cuando estuvimos, los senadores tuvieron discursos bastante feos, en realidad. Ah, Sí, sí. no estaban preparados, dieron discursos como, eran discursos lamentosos, discursos estigmatizantes, revictimizantes. Me parece que no entendieron una cosa que estaban haciendo, que era una ley para 130.000 personas, no es para uno o dos que le pasa. Claro. Es decir, es un montón de personas que le está pasando esto, que viven con VIH en Argentina. Hay un 20% que no lo sabe porque todavía no se ha hecho el test, pero en sí es importante decir que, Claro. a ver, porque aparte uno escuchaba a los senadores y los diputados decían, pobre gente, lo mal que debe estar. Claro. Y no somos tan pobre gente. La realidad es que en 20 años tenemos 2 leyes hemos hecho. A ver, la sociedad civil organizada argentina es un ejemplo para todo el mundo, en realidad. Como ha pasado lo del matrimonio igualitario, ha pasado la ley de identidad de género, también ha pasado con lo del aborto, también ha pasado con esto. Es decir, estamos muy organizados en realidad y logramos cambiar leyes. Bueno, logramos cambiar leyes que es un ejemplo para todo el país, para todo el continente en realidad, el tema de la ley argentina. Para aquellos que no conocen, ¿no? Y relacionando un poco lo que José decían, esta ley, si se llegara, digamos, se tiene que aplicar, sería a nivel nacional esto. ¿Y qué pasa con provincia, con Mendoza, que vos decías, Las provincias pueden elegir adherir a la ley o no? o Ah. parcialmente adherir, pero lo que se recomienda dentro de la ley es adaptar, digamos, las situaciones, las realidades en cada provincia al paradigma que plantea la ley. Porque por ahí la ley es una ley integral, es muy abarcativa, es muy completa, pero no se adapta tampoco a cada realidad. Por ahí Cava tiene sus realidades, Mendoza Mendoza lo que suyo. tiene la suya. Por ahí no se puede comparar lo que vive toda la zona centro con toda la zona norte. La zona norte tiene una situación de discriminación impresionante en diferentes situaciones tanto de identidad de género como de violencia de género, como de VIH, y lo que trae esto que también abarca parte de la violencia de género a través de muchas situaciones, trata la discriminación en muchos ámbitos, y bueno, y lo que tiene de bueno también es que conforma como un consejo con organizaciones sociales, o sea, que involucra a las organizaciones sociales en una mirada ya del Estado, que eso está bueno porque por ahí las rivalidades de los diferentes partidos siempre terminan excluyendo a los derechos y garantías del sujeto. Y esto ya nos posiciona como sujetos de derechos con nuestra propia mirada y nuestro propio decir, de decir basta y hasta acá llegamos. Y es importante decir que por lo que preguntabas, es que
la ley provincial que se haga en Mendoza no puede decir algo contrario a la nacional. En la Argentina, quien regula la ley nacional regula todo el país. La ley provincial tiene que decir algo similar a esta ley, en realidad. Es decir, no puede ir en contra, por ejemplo. Ajá, bien. Pero puede digamos, y esto, digo, puede adquirir o no, ¿cierto? Puede... No, Para sí, aquellos que no conocemos tanto de leyes. la digo. provincia tiene Puede que ahora- adherirse, perdón. la ley, adherirse no. esta ley dice que las provincias tienen que generar su propia ley ahora, de vuelta. Y se pueden adherir, como decía José, o lo que pueden hacer es generar su propia ley. Pero esa ley no puede decir algo en contra de lo que diga la Claro. ley nacional, en realidad. Y para que Mendoza se adhiera o no, ¿en cuánto lo vamos a saber esto? No, esto lo vamos a saber, esto es, que 20 Bien. días más, 30 días Bien. más, tiene que estar promulgada la otra ley, tiene que tener reglamentación y de ahí las provincias pueden empezar a adherirse y empezar a generar su propia ley. En realidad. Sí, es más, le comentaba justo más temprano que habíamos empezado a debatir de tempranito ya. Me encanta. Sí. Hay que decir que es verdad que estábamos en el programa, están todos debatiendo acá, lo dice callar, mirá. La semana pasada yo tuve la oportunidad de que me convocaron a una reunión que estuve con dos diputadas, que era Daniela García y Cecilia Rodríguez, y nos avisaron ya que quieren componer como una mesa la semana que viene ya y empezar a tratar para poder componer la nueva ley de VIH en la provincia. Porque bueno, todo lo que sucedió ayer y todo lo que viene sucediendo, en realidad esto viene de hace tiempo, como decía Gustavo, pero creo que lo de ayer ha sido una visibilización muy importante y creo que ha tocado a muchas personas. Entonces, bueno, tenemos que aprovechar este abanico que se ha abierto y bueno, ir a golpear todas las puertas necesarias para que haya una nueva ley. No, y me imagino, ¿no? La lucha en todos los ámbitos. Y quiero preguntarle esto a Adriana, ¿no? Ella es trabajadora social del programa de prevención VIH. ¿No? Esta lucha desde lo social, lo importante que es para la persona que tiene VIH. Exactamente. Justamente por eso esta es una instancia de celebración, ¿no? La participación. Yo por ahí digo, hoy los protagonistas son quienes están acá presentes, porque esto es una lucha de las organizaciones, como bien han contado acá los chicos, que viene desde hace años, y responde, digamos, la respuesta o el resultado es poder haber logrado esta ley que viene a actualizar, digamos, los derechos y ampliar los derechos en relación al contexto social histórico actual, ¿no? Nosotros la ley que teníamos, que si bien es de los años 90, en su momento fue pionera en términos de el acceso a los derechos, ¿no? Es más, muchas de las leyes, de las 26.000, digamos, de acceso a derechos, se basaron también en esta ley, pero hoy requería realmente esto, ¿no? Pensar en esta nueva sociedad, en estos nuevos sujetos, la pandemia tampoco es la misma, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido parte también de quienes han vivido y han transitado estas trayectorias. En relación a lo social, viene a traer un punto como muy importante que, bueno, las organizaciones lo saben muy bien, ha sido, por ejemplo, el acceso a las pensiones no contributivas, que siempre ha sido como ha vivenciado aquella persona que quería iniciar su pensión no contributiva distintas experiencias según los gobiernos, ¿no? Aquellos gobiernos que las hacían más accesibles, aquellos que ponían más barreras. Bueno, la cosa es que hoy, al ser ley, al tener una ley propia, esta posibilidad de acceso a la pensión no contributiva, no nos vamos a encontrar con esas barreras que tienen que ver con la voluntad política o no, sino que va a tener que garantizarse de algún modo, ¿no? Esta pensión no contributiva para personas en situación de vulnerabilidad viene a ser una respuesta a una realidad que está muy presente, ¿no? Que es la vulnerabilidad social y económica. También lo que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? El tema de poder tener como un régimen especial de jubilaciones es una respuesta, digamos, a las trayectorias que han vivenciado quienes hace tantos años vienen peleando y luchando por estas luchas, ¿no? Sí, peleando, digamos, por estas luchas que tienen que ver con el acceso a los derechos laborales, más allá de los que planteábamos recién de la inserción laboral en sí, ¿no? Sí, y esto está bueno preguntar, ¿no? Si se les cierran mucho las puertas a la gente de VIH, digamos, en las empresas, en los organismos estatales, organizaciones estatales, institutos. Lo que pasa es que nosotros en lo que es sociedad civil de VIH no tenemos un cupo, como por ejemplo hay en otros, por ejemplo, hay cupos para discapacidad, cupo para trans, por ejemplo, nosotros no tenemos un cupo de personas viviendo con VIH que tengan que trabajar en una oficina pública, en el gobierno en realidad. Lo cual, lo que nosotros vemos en realidad que deberían, vamos a un ejemplo concreto, los programas provinciales y programas municipales de VIH-Sida deben incluir personas viviendo con VIH en realidad, porque aparte estás hablando, así como los programas de diversidad, así como los programas de género, digo,
Porque vos no podés estar hablando de un colectivo sin tener protagonistas del colectivo adentro, en realidad. Porque eso es lo que busca la ley nueva. La ley nueva lo que plantea esto es que las personas viviendo con VIH seamos protagonistas de la ley, en realidad. Seamos ejecutores de la ley. Que en el caso de acá de Mendoza lo venimos haciendo. Para Mendoza, te comento, es una ley muy importante porque nosotros logramos como organización, como Mendoza en realidad, tener un artículo puntual. No sé si se acuerdan ustedes los casos de Mendoza de criminalización de VIH. En el año 2014, una mujer denunció a un hombre por haberle infectado. Después, en el año, ¿se acuerdan el caso de la chica haitiana que la sacaron de los pelos del Hospital Lago Mayores? Después pasó en Turuyán también que a una persona con un ataque de epilepsia le tiraban agua a los enfermeros y los médicos en realidad. Bueno, todas eran personas con VIH en realidad. Lo que se hizo fue, a esas personas se las condenó. Por ejemplo, al chico de Turuyán se lo esposó a la cama. A la chica haitiana se le quitó el bebé, en realidad. Bueno, todo eso se hizo porque la persona vivía con VIH. Eso se llama criminalización de VIH. Nosotros en el 2014 logramos que una persona no fuera a prisión por ese tema. Mendoza fue condenada por esto en varios lugares internacionales, en varios congresos se habló del caso Mendoza porque era una vergüenza básicamente lo que hacía. Bueno, esta ley lo que viene a hacer, trae un artículo en el cual plantea que no se puede criminalizar el VIH en ninguna de sus formas. Ya sea en la salud, en lo laboral y en el caso de lo civil tampoco. ¿Qué pasa, André, con el tema medicinal, el tema de medicamentos, el tema de la salud? Bueno, con el tema de la salud específicamente, nosotros estamos muy abocados fundamentalmente a instar al testeo, que es algo muy importante. Nosotros en cuanto ya sabemos, a nivel mundial hay alrededor de 38 millones de personas viviendo con VIH. En nuestro país tenemos 140.000 aproximadamente. Y en Mendoza tenemos, hasta el 2021, teníamos 5.632 personas viviendo con VIH. Y hoy algo importante que nosotros vimos durante la pandemia es que disminuyó el número de test positivos o de diagnósticos de VIH durante el año 2020 y 2021, y nosotros en realidad nos preocupábamos fundamentalmente en la pandemia porque pensábamos que no era real esa disminución del número de casos o de diagnósticos de VIH que había en esos momentos, porque teníamos de 15, 17 por 100.000 bajó a 8, o sea, era una barbaridad que pensábamos que no era real. Y bueno, eso se está visibilizando hoy por hoy con los testeos que se están haciendo y estamos viendo que en realidad se están diagnosticando entre 5 y 8 pacientes o personas viviendo con VIH por semana. Entonces, esto nos está dando la pauta, y lo otro que estamos viendo nosotros desde salud, que muchas personas se están haciendo diagnósticos tardíos, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos, se hacían diagnósticos más precoces, y esto permite, al hacer el diagnóstico precozmente, permite que a esa persona se le pueda ofrecer la posibilidad hoy por hoy de un tratamiento, y de un tratamiento integral, específicamente de salud integral, que no sabiendo que tiene la patología o que tiene la infección o tiene el virus, no puede acceder al mismo, por lo cual nosotros instamos mucho a esto, al testeo, a poder hacer los diagnósticos precozmente y no llegar a estos diagnósticos tardíos, donde ya se hace diagnóstico con la persona que está en una etapa de SIDA, con enfermedades agregadas y con muy bajo nivel de defensas en su organismo. Entonces, si bien también hay posibilidades de tratamiento a estas personas, porque la hay en todo momento del curso de la infección, no es que en un momento se pueda tratar y en otro no. Hoy por hoy el tratamiento se le ofrece a todas las personas, y en realidad se apunta a ofrecerlo desde lo más precozmente posible una vez que se hace el diagnóstico, o sea, lo más cercano al diagnóstico posible, que esa persona con una buena información, porque esto también es importante, como decían los chicos recién también, el sistema de salud, las personas que están en el sistema de salud tienen que tener la información correcta para poder pasarle y poder darle esa información a la persona a la cual se le está haciendo el diagnóstico. Que la persona que tiene un diagnóstico, hoy por hoy hay que decirle, a ver, hoy por hoy están todas las posibilidades
que haga una vida completamente normal como cualquier otra persona que no tiene VIH, no esto que decía de no te juntes con no compartas nada con la familia, que eso Sí, que no hay. es de ninguna manera. Entonces hay posibilidades, hay acceso, hay tratamientos que hoy por hoy, si bien lo que dice Gustavo, se está empezando a hablar algo de cura, en el hecho de que hoy por hoy podemos pensar que podría haber una vacuna que se utilice para cura o medicamentos, si bien no la hay real, o sea, finalmente no hay una cura que podamos decir hoy por hoy, pero sí hay muchos tratamientos y muchos tratamientos que permiten esto que les comentaba, y es llevar una vida normal, como decir una persona que tiene una diabetes, que tiene una hipertensión o que tiene cualquier otra patología que todos podemos tener, bueno, tiene un VIH y está en un tratamiento como cualquier otra persona. Entonces, Calidad de vida, ¿no? Como uno habla de... exactamente, y que la gente que esté involucrada, las personas involucradas en esto, ya sea salud u otros organismos que estamos involucrados, que tengamos conocimiento y que podamos trabajar en esto que apunta la ley fundamentalmente a salud integral, a perspectiva en salud integral y derechos humanos, que es muy importante. Bueno, ahora te hago un aporte ahí con lo que dice la doctora. La nueva ley trae algo muy interesante, que en el tema de los médicos les ha pasado mucho. Muchas veces va una persona y les pasa algo y tiene un síntoma y a los médicos no se les ocurre hacerle un test de VIH, en realidad. Entonces lo que trae la nueva ley es algo muy interesante. A la persona que se hace el test, y ahora se le tiene que ofrecer obligatoriamente a la pareja sexual de la persona que se hace el test también. De esta manera es muy importante porque hasta ahora no era obligatorio ofrecerlo, ahora es obligatorio ofrecerlo. Por ejemplo, si va una mamá y está embarazada y le da positivo, que a la pareja sexual, no es el novio, el marido, tiene que ser la pareja sexual del momento, en realidad. Entonces es importante eso porque es un... Qué bueno es. Eso, agregando a lo que dice la doctora, que me parece interesante, siempre socialmente de los años 80 se creyó que el VIH es del colectivo LGBTIQ+. Entonces, cuando aparece este mito de la peste rosa, automáticamente se crea una conciencia en el colectivo que cada 3 meses todos nos hacemos el test. Entonces, comúnmente, si vos ya salías del closet, automáticamente iba y alguien mayor te venía y te decía, mira, tenés que hacerte el test. En cambio, las personas heterosexuales no se hacen el test, por eso llegan a estados tardíos, porque llegan a una internación que recién se les hace el test. Lo que trae esta ley también es esto de concientizar a través de la propaganda, dar un espacio donde estos índices que han aumentado por ahí son índices de personas de 35 años heterosexuales y que se aparta ya de las personas homosexuales. Entonces, eliminar ese estigma, eliminar ese mito de que solamente el colectivo es son las personas que se están infectando. Y focalizar en las prácticas de cuidado, ¿no? Sí, sí, nosotros apuntamos mucho a esto cuando hacemos charlas fundamentalmente y todo, a decir no perder oportunidades y que el test de VIH sea un test como cualquier otro en un análisis o en un control anual, que a todas las personas se lo podamos pedir porque viene a la consulta para un control urológico, ginecológico, por una patología X, cualquiera pudiésemos pedir el test de VIH porque precisamente esto, hay que tomar conciencia que no es de un determinado colectivo, sino que todos pueden tener VIH. El problema que tenemos ahí, te aporto una cosa para finalizar el tema ese de testeo. El problema que tenemos ahí es que el Estado hace los testeos en la mañana nada más. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso del programa nuestro, el programa de VIH Guaymallén, lo que hemos generado es un horario de 18 a 21 horas de día martes y jueves en Dorrego 138. Las personas pueden hacerse el test de VIH rápido, de sífilis y de hepatitis. Esto tiene que ver con esto, con que una persona que tiene, como decía José, sabemos que lo que estamos buscando es un heterosexual que tiene entre 25 y 40 años en realidad. Entonces, pero ese heterosexual que tiene entre 25 y 45 años, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana está trabajando. Entonces le hemos puesto un horario para que pueda ir a hacerse el test en la tarde. Como en Rock and Vida también a las 18 horas, los jueves. Sí, un aporte quería hacer en relación a la pregunta que contestó recién Andrea, que tiene que ver con la medicación, ¿no? Plantea también esta ley algo muy importante en relación a las infancias, que tiene que ver con esto, con, bueno, tratar de abogar todos los esfuerzos posibles para poder producir formulaciones pediátricas, ¿no? Esto
esto realmente colaboraría mucho en la adherencia al tratamiento de los niños y las niñas. De paso, aprovecho para darles un abrazo. Yo acompaño a los niños y las niñas en el hospital, les doy un abrazo ahí, como al equipo que trabajamos en forma conjunta con la doctora Lorena Di Pauli y la psicóloga Mariela Vargas. Vivimos la experiencia, nosotros acompañamos en un proyecto de consultorio interdisciplinario a las infancias y sabemos lo difícil que es la adherencia al tratamiento en relación a la ingesta de la medicación. Entonces, que existan medicación adecuada que facilite, digamos, la toma de la medicación es un gran paso. Que exista una ley que en cierta forma por lo menos propicie las investigaciones y la producción y bueno, y acá en nuestro lo país. difícil que es porque no es lo mismo que vos te enteres que tenés VIH y con el tiempo, bueno, lo vas como asumiendo, exceptuando las personas que ya vienen con un empoderamiento de conocimiento y demás, que lo asumen de otra forma. Pero decirle a una infancia que toda su vida va a tener que tomar una pastilla, y que muchas infancias, nosotros los conocemos por la Rajab, que vienen de personas verticales que han tenido hasta malformaciones corporales porque son efectos secundarios a largo plazo. En una infancia es terrible, es terrible. Entonces, como dice, ¿cómo es que se llama? Esto de traer medicaciones nuevos, fármacos nuevos, acompañamiento con la lactancia, porque también eso es la otra. Una mamá con VIH no puede dar, ¿cómo es que se llama?, de lactar. Entonces ahora... Sí, cualquier persona con capacidad de gestar, digamos, no puede ejercer la lactancia materna, se reemplaza por leche de fórmula y esta ley viene a traer, que es muy importante, garantizar la leche de fórmula durante 18 meses. Eso también es como muy importante en términos de las infancias, como también propone el apoyar los procesos de transición. Si bien hacemos, bueno, en forma conjunta con distintos hospitales, nosotros estamos acompañando hoy desde el Hospital Humberto Notti 19 niños y niñas y más quienes están en los procesos de transición en otros hospitales. Adri, explícame lo que es transición. Bien, la transición sería el paso que hacen, digamos... Hay muchos televidentes que no... Sí. La transición sería el paso que hacen los niños y las niñas del hospital pediátrico al hospital de adultos, ¿no? A medida que van creciendo, la idea es que no sea, bueno, listo, hoy es el último día que nos vemos y pasen ya al hospital de adultos, en donde es otra las formas, digamos, de acompañar estos procesos, sino que sea un proceso acompañado, articulado, ¿no? Que se conozcan con previo conocimiento, por ejemplo, de las historias. Nosotros hemos tenido reuniones previas cuando hay muchas transiciones, por ejemplo, al hospital con la doctora, bueno, y a los distintos hospitales. Y bueno, y la ley viene un poco a pensar en esto. Yo siempre digo, ¿por qué hay que celebrar la ley? Porque la ley nos ayuda después a exigir, ¿no? Claro. A exigir. Tiene que ver con esto, con cómo Hay una ley que te exigimos aquellos respalda, programas, claro. que respalden estos procesos que tienen que ver con el acompañamiento adecuado a las infancias y lo las importante adolescencias. del acompañamiento de jóvenes, para jóvenes también, por ejemplo la Rajab, que son pares, que son jóvenes que están viviendo también lo mismo y saber que no están solos, porque solos, porque la verdad es que por ahí vos te transmitís el virus y pensás que sos el único en el mundo. Claro. Y que, decís, como, ¿qué hago? como decía Leandro, o sea, sí. sentís que sos el único y que te vas a morir y que se te va a venir, que no vas a tener nunca más una pareja estable, que no vas a conseguir trabajo, que tenés que abandonar tu vida social. Entonces saber que existen otros pares que tienen su vida cotidiana, personas que, por ejemplo, estamos casados, cosas por el estilo, entonces te da otra chance, otra mirada de vida y te da eso, ganas de vivir y no dejarte caer, creo. Hoy hay personas ya que llevan 35 años viviendo con VIH. Claro. Wow. Toda una celebración, ¿no? De lo que se pensaba antes o lo que se llegaba antes. Y aparte es importante, nosotros lo pensábamos ayer cuando estábamos en el Congreso con algunos compañeros, en realidad, y cuando escuchábamos a estos senadores que hablaban de unos discursos así muy tristes, muy estigmatizantes, Claro. como si no se fueran a morir, en realidad. Es como que hubieran comprado la vida, y en realidad nos vamos a morir todo. El tema es que cómo llegamos a ese lugar, cómo transcurrimos esto, cómo se vive dignamente. Digo, la ley viene a buscar eso, básicamente, dignificar la vida de un colectivo que ha sido estigmatizado. Y yo entiendo lo que dice la doctora, pero nuestra enfermedad no es un tema médico, nuestra enfermedad es un tema social, porque cuando vos tenés una enfermedad,
tenés hepatitis o tenés otra cosa, sos como, bueno, sí, tenés tal cosa. A nosotros nos pusieron motes, sidoso, esto, lo otro, que tu cuerpo es un peligro, tu cuerpo Sí. es un arma que va. Entonces, una de las confusiones más grandes que hubo hace poco, que lo bueno que vino el COVID para explicarlo, fue cuando nos dicen contagio. Contagio es cuando alguien puede estornudar y puede contagiar a otro, como es el tema COVID. El tema de VIH es transmisión, en realidad tiene que haber intercambio de fluidos para que haya... Es más, y si alguna de las dos personas vive con VIH y toma medicación, tampoco puede infectar a otra persona. Claro, claro. Y sobre todo eso, ¿no? Que la ignorancia no nos mate, o sea, no pueda con nosotros. Hay que informarse, ¿no? Y para eso obviamente están estos programas y también están los referentes para preguntar si alguno tiene duda. Les quiero agradecer, me estoy quedando sin tiempo y la verdad es que estos programas se merecen mucho más tiempo. Vamos a repetir seguramente una segunda parte, como siempre digo, y vamos a seguir hablando de esto. Sobre todo que creo que como sociedad estamos avanzando y eso es importante, ¿no? Como sociedad hay temas antes que no podíamos hablar, que no nos dejaban hablar, que no podíamos opinar y hoy estamos hablando, opinando y sin lugar a dudas hay representantes políticos que nos están escuchando, porque esto no se realizaría si no nos escucharan, ¿no? Solo un aporte Sí, a mi amor. propósito de esto que tiene que ver con que la ley incluye también, o sea, articula y ahí hace anclaje en la ley de educación sexual integral, que es Qué buenas. bueno, de gran importancia, esto de poder trabajar en todos los niveles, contenidos que tengan que ver con esto y sobre todo aquellos que tienen que ver con el estigma y la discriminación que están asociadas a esta temática, que por ahí es donde hay que cambiar. Cuando él dice que tiene que ver con lo social, tiene que ver con estas construcciones culturales que, bueno, la educación es una de las herramientas es fundamental. fundamentales. Muchas gracias a todos, a todas, a todos. Gracias. A ustedes les cuento que estamos en Replay Contenidos en nuestra zona digital para que veas todos los capítulos de No Culpes hasta este que mañana a las 9 de la mañana. No le voy a dar más tiempo a la producción. A las 9 me publican todo, ¿eh? A las 9 de la mañana va a estar estos programas que emitimos acá en Canal 9. No Culpes. Bueno, ahí está nuestra zona digital Replay Contenidos, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y siempre decimos que visibilizar, informar, nos da mayor conocimiento para tratar algunos temas. Te queremos que descanses. Chao.